este es nuestro especial del Día de las Madres. Entonces yo creo que realmente elegir el tipo de mamá o el tipo de maternidad que uno quiere llevar es un acto de rebeldía. Que la etapa. Eso es una etapa. Yo voy a contar aquí un episodio muy duro, personal, que yo viví. Hay que estar como muy consciente de lo que somos, lo que tenemos, y no sobrecargarnos por lo que no tenemos. Porque nosotros no vamos a estar felices todos los días de la vida. Pero es si las decisiones que nosotros tomamos a diario son congruentes con lo que a nosotros nos hace bien. La vida es un juego de niveles y estamos aquí para desbloquearlos juntas. Yo soy Andrea. Y yo soy Patricia. Bienvenida. Es hora de subir de nivel. Hola, bienvenida a este episodio de Desbloqueando Niveles. Hoy estoy divertida porque vamos a hablar de la maternidad. Y aunque siempre en nuestros episodios sacamos a relucir nuestra faceta de mamá, este es nuestro especial del Día de las Madres. Bienvenidas a todas en este episodio súper especial, porque sí es cierto que no hemos querido convertir este podcast en un podcast de maternidad. Lo cierto es que las dos somos mamás y eso sin duda alguna ha definido gran parte de lo que somos hoy en día. Por supuesto que sí, pero hoy la gente como que habla un montón de qué bonito ser mamá, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y en verdad, para mí es el trabajo más desafiante que he tenido en toda mi vida, porque creo que ser mamá es como un trabajo full time, que te pone un montón de capas y gorras encima. Y ¿sabes qué es creo que lo que queremos transmitir hoy es que aunque sí puede ser el trabajo más demandante, más bonito también, el que más te enseña, se ha romantizado muchísimo y hay cosas que sin duda alguna no son color de rosa en la maternidad. 100%. Y aquí quiero como iniciar, porque para mí ser mamá es el movimiento más ambivalente que tengo en la vida. O sea, puedo amar con locura y pasión a mis hijos y al mismo tiempo odiar el job de la maternidad. Y así, de fuerte, o sea... Sí. No. Y eso no tiene nada que ver con los hijos, tiene que ver con el rol. Con el rol, que es porque muy diferente. Como que no es que... Ay, bueno, sí, me molesta un poquito, no, odio, o sea, detesto algunas cosas y sientes como al mismo tiempo como, qué orgullo que estoy aquí, pero te das mucho látigo porque, bueno, debía estar aquí, pero también debía hacer tal cosa, o trabajo mucho y estoy poco tiempo con ellos, o estoy en la casa pero estoy en el teléfono. Entonces siempre trae como un dulce amargo ese rol. Y bueno, la culpa que no nos abandona nunca. Yo digo que viene con la matriz. Que viene, se gesta mientras se gestan los hijos. Y ahí se queda. Sí, bueno, pero ojalá no sea para siempre. Yo creo que cada día estamos creando más conciencia en cómo entender que ella existe, pero no hacerla parte del día a día de nuestra maternidad. Es decir, reconocerle y decir, chévere, vete un ladito y sigo. Porque al final debemos entender que, claro, yo sí reconozco que a mí me parece que ser mamá en esta etapa, en esta época de la vida, es muy difícil. Demasiado. Cuando yo me convertí en mamá por primera vez, no habían redes sociales. No habían. Y aunque uno cree, y sin duda alguna lo es, las redes son un grupo de apoyo donde tú te puedes sostener y buscar información y buscar gente que le esté pasando como tú. También es un lugar donde tú puedes proyectarte, donde tú de repente dices, ¿y por qué yo no soy como esa mamá? ¿Y por qué mis hijos no son como esos hijos? ¿Y por qué mis hijos no han logrado eso? O yo quiero llegar a eso, pero viene, no lo sé. pero viene desde una expectativa de algo que tú estás viendo en un fragmento mínimo. Totalmente. Entonces, yo creo que hoy en día el gran reto de la maternidad es poder elegir el tipo de mamá que tú realmente quieres ser y no el tipo de mamá que a ti te imponen ser. Porque antes tú luchabas o tú tenías, por decirlo de alguna manera, como
el estímulo de lo que dice la suegra, lo que dice tu mamá, o el tipo de mamás que fueron tus tías o primas. Pero tú te quedabas en un entorno que además era conocido para ti. Pero hoy en día tú estás comparándote con un montón de gente que tiene vivencia, experiencia, sí, costumbres, recursos distintos a los tuyos. Dinámicas. Todo. Y eso hace que sea extremadamente Cansón. difícil poder encontrar el tipo de mamá que uno quiere ser. Entonces yo creo que realmente elegir el tipo de mamá o el tipo de maternidad que uno quiere llevar es un acto de rebeldía hoy en día. Sí. Y en ese ámbito como de la ambivalencia, de ese rol, ¿qué es lo que más amas y qué es lo que más te agota? Mira, yo debo decir que hoy en día la etapa del agotamiento de la maternidad a mí ya me pasó. Mamás, créanme, les estoy hablando del futuro, llega un momento donde todo se hace muchísimo más llevadero, donde todo es más relajado, donde cuando los hijos ya están grandes y uno logró hacer un buen trabajo de conexión con ellos, hay cosas que se te hacen muy, muy ligeras. Tú me preguntas en retrospectiva lo que a mí me pareció, lo que yo menos disfrutaba era la carga mental de preparar las comidas. Podrá parecer banal, pero a mí me generaba una demanda extremadamente grande mental, física y emocional. A mí me angustiaba el hecho de lo estoy nutriendo bien, no lo estoy nutriendo bien. Además, mi hijo mayor era picky eater, fue picky eater como hasta los 10 años. Y él tenía un tema de salud en el sentido de que él tenía que tener cierto peso al que nunca llegábamos. Entonces yo sentía que toda la responsabilidad era mía de que él tuviera el peso que tenía que tener, la nutrición que tenía que ver. Y eso sin tantas redes, porque no había tanta información, cosa que, vuelvo y repito, puede ayudar. A mí se me hizo abrumador. De hecho, yo me recuerdo que cuando mis hijos ya estaban grandes, un día para un año escolar, cuando el año escolar iba a empezar, ese fue como mi primer acto de autocuidado que yo tengo consciente en la maternidad. Y fue que los agarré a los dos y les dije, ya no les voy a preparar más loncheras. Ya ustedes están suficientemente grandes para prepararse las loncheras con lo que a ustedes les gusta, porque además era el tema de, mamá, es que esto no me gustó, regresaban llenas las loncheras, entonces tú te frustrabas y le dije, ya no podemos estar perdiendo comida. Para mí es demandante levantarme y frustrante llegar después de que yo me levanté temprano, les hice las loncheras con figuritas, con que la lonchera no se la coman, ustedes ya están grandes. Mi responsabilidad es garantizar que las cosas que ustedes se comen y las que a ustedes les gusten estén en la nevera. Y de resto es responsabilidad de ustedes. Ustedes ven si se llevan una cosa, dos cosas, si no llevan, si no comen, ya sé que no se van a morir de hambre. Entonces eso para mí fue de las cosas, ¿no? Sin contar la parte emocional. Eso fue agotador y profundamente liberador cuando me di cuenta de que ellos ya eran responsables de hacerse sus propias loncheras, y debo reconocer que también hay días, muy pocos, en que los extraño y que agradezco cuando mi hija me dice, mami, ¿me puedes preparar una arepita para el desayuno? Y yo salgo corriendo a hacérsela porque sé que eso en algún momento se acaba también. Qué locura, o sea, y ahí es cuando decimos que cada mamá, cada hijo, porque incluso siendo mamá de 2 hijos es muy distinta la experiencia con uno que con otro. Y que para mí nunca ha sido una carga el tema de las loncheras. O sea, para mí es extremadamente de las cosas más divertidas que yo puedo hacer en mi maternidad, es alimentarlos. Entonces, es loco porque es de las cosas que más disfruto, aunque a veces claro que se vuelve frustrante cuando preciso. O sea, te levantaste, hice un dragón de Komodo y el hombre quería una arepa con nada. Por eso. Pero tú sabes qué, que hay días que a mí me da como... Yo cuando veo las loncheras producidas me da muchísima risa, porque yo decía, yo no sé, en mi época no existían así. Suena así como muy viejo, como que en mi época, pero digo, yo tengo un hijo de 21 años ya. Y en aquel entonces, cuando él iba a la escuela, no habían pinchitos, no había nada de esto. Uno lo máximo era cortar el cuadrito, el sanduchito en triangulitos. Yo no sé si a mí eso me hubiera generado más presión de lo que me genera hoy en día, porque para una mamá como yo, el tener que lidiar con el pinchito, el bonito, no sé qué, entonces ahí voy. Cada mamá y cada maternidad tiene su lucha distinta. Claro. Si me preguntas a mí como que lo que más me agobia
son cosas que no son palpables. O sea, que ahí es donde entra ese cosita de intensamente de ansiedad. Ujú. O sea, a mí me causa ansiedad el, ¿será que alguien les puede hacer daño? ¿Cómo será el tema del bullying? O sea, cosas que no son, que ni siquiera son reales ni están pasando. A mí eso me agobia. O que lo estaba conversando con una amiga en estos días, que yo puedo ir en el carro en la cinta costera y de la nada decir y si yo me muero, ¿cómo se quedan mis hijos solos? ¿Qué va a hacer mi esposo con esos niños? O sea, y entro como en un loop ahí todo loco y después ok, no. Pero yo sé que eso no está bien y por eso yo voy al psicólogo responsablemente. Pero que la cabeza a mí me juega muy duro y es de los momentos más agobiantes. Otra cosa es cuando ellos son unos groseros que la etapa. Eso es una etapa. Amiga, pero sí es una etapa. Sí, pero entonces, bueno, está en brote. Él está pidiendo mucha teta porque está en brote. Sí. Ok, está bien, vamos al brote. Pasamos el brote. No, es que él quiere ahora autonomía e independencia. Por eso él está tirando toda la comida. Ok, vamos a aclararnos esto. Perfecto. No, los terribles dos es porque tiene mucha cosa en la cabeza. Y por eso él hace pataletas en el supermercado de 45 minutos. Ok, vamos a aguantarnos esto. Ok. Ahora, no, los teenagers, esos niños. Y ahora voy por los 6, que los 6 tienen otro desafío. Y así. Y da risa cuando me dice la mamá que está en brote. Y yo, ay, Todo lo que te falta. Pero te voy a decir algo. Yo creo que la maternidad es un duelo constante. también. ¿En qué sentido? En que cuando tú te estás adaptando a esa etapa, a la del brote, a la de la pataleta, a la de la independencia, No te dejan darle a no sé cierre. cuánto, no solamente no te dejan dar el cierre, no solamente eso, sino que tú cuando ya tú te acostumbraste a esa etapa y ya lo sabes manejar, Ajá. te cambia otra y vuelves a empezar. Entonces sí es cierto que los primeros años son años extremadamente demandantes, pero mira, yo a los papás con los que tengo asesoría, papás de niños pequeños sobre todo, les digo esta frase, les digo, miren, Dios nos da la maravillosa oportunidad de practicar la conexión y mantener el vínculo afectivo y poner límites en una edad donde los riesgos son muy pocos. Es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar de que tu hijo haga un berrinche y una pataleta? Que se te tire al piso, que tú tengas que enfrentar cómo la gente te ve, que tú lo cargues y que tú, si lo supiste hacer, no te desregulas, y si te desregulaste, después te das cuenta y vas a volver otra oportunidad, porque te aseguro que no va a haber una sola pataleta en tu vida. Pero eso es un entrenamiento, porque donde tú aprendes a regular a tu hijo pequeño, a ponerle límites, que es algo, eso es un episodio que tenemos que hablar, de la falta de límites que vemos hoy en día en la crianza, porque creo que se ha normalizado el que los niños hagan lo que quieran, ¿no? Pero bueno, eso va para otro episodio. Pero si tú aprendes a ponerle límites a tus hijos a estas edades y que ellos te vean como una como una figura de respeto y de autoridad, pero no de miedo, tú tienes la adolescencia metida en un bolsillo. Porque esto que el cerebro de los niños está experimentando a esta edad es más o menos lo mismo que va a experimentar en la adolescencia, pero a un nivel macro, con riesgos muchísimos más grandes. Es decir, la pataleta de un adolescente no va a ser que se va a quedar 45 minutos tirado en el piso del supermercado y que todo el mundo lo vea. No, la rebeldía y la pataleta del adolescente va a ser que se te va a escapar de la casa, va a fumar, va a beber a escondidas Nuevo tuyas. nivel de ansiedad desbloqueado, gracias. No, al contrario, maximiza estas oportunidades para tú decir, ok, voy a seguir firme en los límites y entender que la pataleta y el berrinche. Porque al final, nosotros lo que queremos es que eso, bueno, y era lo que me pasaba a mí. Yo, por ejemplo, para mí, ese nivel de nervios para mí nunca fue un estrés. Que sí me dio mucho temor, que mi hijo se expusiera al bullying por la condición con la que él nació. Pero entonces nosotros empezamos a prepararlo desde casa, a él, a su hermana, preparamos a los profesores, y yo creo que cada uno, según las herramientas que tenga, va a tener miedos distintos. A mí me daba angustia, miedo y agotamiento algo que, aunque yo cocino rico y me gusta cocinar, no me gusta cocinar el día a día, me da fastidio pensar en el desayuno, almuerzo, cena, merienda, y eso me generaba una carga adicional, que además en aquel entonces no me gustaba delegar. Hoy en día creo que si echara para atrás, yo delegara la comida de mi hijo sin culpa. Eso te iba a preguntar. Si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías?
O sea, creo que tienes como más cancha de que si yo volviera a empezar, que mis hijos tienen 6. Mira, si yo volviera a empezar, yo me prepararía muchísimo más para ser mamá. Yo pensé que la buena crianza y el buen rol de mamá era un instinto y que se iba a desarrollar. Se desarrolla el amor, pero no todo lo que nosotros creemos de la maternidad es lo que le conviene a nuestros hijos. No todo lo que nosotros creemos o recibimos como hijos es lo que nuestros hijos necesitan. Entonces no les podemos dar lo que ellos realmente necesitan si no conocemos todo lo que está disponible para ellos. Yo me informaría muchísimo más. Yo me hubiera preparado más. Yo no tuve parto psicoprofiláctico porque yo curso de preparación porque bueno, yo soy médico y yo creía que sabía. No. Tú puedes ser de cualquier rama de la salud, de la educación, pero cuando tú eres mamá, tú eres mamá. Claro. Hay cosas que se desarrollan que tú no puedes verlo objetivamente. Entonces, yo me prepararía más. Yo creo que hoy en día las mamás nuevas tienen cosas al favor y es que se ha enseñado o se ha comunicado mucho la importancia de pedir ayuda y delegar. Yo con toda la sobrecarga que tuve con el nacimiento de Alejandro, gracias a Dios tuve apoyo de mi mamá, de mi suegra, obviamente de mi esposo en ese entonces, pero a mí no me gustaba delegar. Yo quería ocuparme de todo yo. Y eso me jugó en contra en algún momento. Yo no caí en depresión, pero porque yo me di cuenta de que podía llegar ahí. Y tuve estrategias. Pero yo sí creo que delegaría muchísimo más, delegaría la comida, no me importaría que dijeran que mala mamá que no le cocina a su hijo, o que mi hijo no había nada en aquella época. Entonces tú lo tenías que hacer. De hecho, yo me sentía muy orgullosa de que a veces cuando me tocaba viajar con mi hijo de 8 meses, en lugar de llevarme teteros hechos, porque ya él tuvo lactancia hasta los 7 y después un día no quiso, así me empujó y no quiso más nunca. Yo decía que yo me sentía muy orgullosa porque yo le compraba en aquel entonces chicha al chichero y se le echaba en su tetero y eso era lo que él tomaba en el día. Se tomó 4 chichas al chichero llenas de azúcar, de todo procesado. Hoy en día eso no sería bien visto, pero fue lo que en aquel entonces a mí me resolvía y funcionaba. Entonces, creo que delegaría muchísimo más. Yo me educaría muchísimo. Yo entré en la rama de todo lo que es crianza consciente, buscar ayuda de psicólogos y todo esto, tarde. Bueno, nunca es tarde, la verdad, pero me hubiera gustado tenerlo antes. Creo que mis hijos hubieran tenido menos experiencias difíciles. Yo voy a contar aquí un episodio muy duro, personal, que yo viví. Alejandro necesitaba llegar para una cirugía muy grande, necesitaba tener ciertos pesos, creo que eran 14 kilos, una cosa así. Y Alejandro no comía. Y yo un día fui a una psicóloga y le dije, mira, pero es que el niño no come, tal, él lo que no le gusta lo vomita. Y la recomendación de la psicóloga en aquel entonces, por favor, esto no lo hagan, esto no es una recomendación, esto fue algo que ya la ciencia ha dicho que no se debe hacer. Ella me dijo, nada, el día que te vomite la comida, dale la comida vomitada y él va a aprender a no vomitarla. Y yo hice eso. Médico, mamá, en el nivel de desesperación. Por eso es que yo hoy en día no juzgo a las mamás, porque las mamás dentro de nuestra desesperación a veces escuchamos recomendaciones que no son adecuadas, a veces tomamos decisiones desde la desesperación y no desde el poder de escucharnos nosotros. Y eso es algo de lo que yo me arrepiento todos los días, y de hecho en su momento le pedí perdón a Alejandro cuando yo me di cuenta, porque la primera vez que lo hice, o sea, lo hice una sola vez. Nunca se me olvida, era pasta con carne molida. Y él la vomitó porque a él no le gustaba comer carne. Y él la vomitó y yo agarré la cuchara de la comida vomitada y se la hice comer de nuevo. Entonces, hay veces que uno dice que no... Hoy en día me ven y yo tengo una relación extraordinaria con él, eso lo sanamos, él ya no es un picky eater, come hamburguesa con carne mechada, le encanta mi salsa boloñesa. Pero yo hubiera hecho todo lo posible en mi vida por poder en aquel momento tener más criterio y poder decir, esto no es una recomendación acorde al estilo de madre que yo quiero ser.
en ese sentido también me gustaría tocar un poco el tema de la sobrecarga de información y de las opiniones, porque quizás antes era como desde ese círculo cero y no sé si era mejor o peor, porque ahora es un yo contra las redes, o sea, es un yo con con un video de alguien que ni siquiera dijo, voy a hacer este video para que Andrea se joda, o sea, voy a hacer este video porque es lo que yo hago y es lo que me gusta y ya. Eres tú la que te lo tomas y lo transformas en un monstruo que no existe. Antes era tu suegra diciéndote, tú tienes que darle esto, una psicóloga diciéndote que tienes que darle un vómito a un niño, y creo que eso era mucho más duro. Sin embargo, lo que uno se cuenta es súper difícil de llevar. Tengo amigas que trabajan en el mundo corporativo que me dicen, André, yo añoraría poder tener el tiempo que tú tienes para estar con mis hijos y tengo una culpa demasiado horrible porque tengo 3 horas para hablar con ellos. Sin embargo, no me veo en la casa. Yo le digo, entonces, ¿cuál es la culpa? Claro. Y a veces yo digo, soy demasiado dispersa, yo necesito trabajar en la oficina para poder dedicarle 2 horas 100% a mis hijos, porque voy a estar tan saturada de estar en el trabajo que voy a estar 100% para ellos. Entonces es como esa sobrecarga de estímulos y de comparación y de temas que es muy difícil de llevar y que a veces simplemente hay que soltar, como que mira, esta es la realidad que yo tengo, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo elegí de momento, porque sí soy como fan de que uno tiene la capacidad de elegir, ya sea el trabajo, a ver, existen circunstancias que no, pero si estás ahí con ese pobrecitismo de, pobrecita yo que estoy en este trabajo, me gustaría estar en mi casa, pues busca la manera para estar en tu casa. O sea, sí, va a ser difícil, sí vas a tener que tener conversaciones incómodas con tu pareja, si no tienes pareja, entonces vas a tener que hacer cosas, pero si trabajas para poder estar en tu casa, entonces deja el pobrecitismo y haz eso. Pero sí hay que estar como muy consciente de lo que somos, lo que tenemos, y no sobrecargarnos por lo que no tenemos o por las cosas que no estamos cumpliendo, sino más bien como que mira, sí, o sea, trabajas en oficina, pero entonces proyecta que es mejor calidad que cantidad. Por supuesto. Y estás en casa, entonces, bueno, toma tiempos para enfocarte full en tu trabajo y toma tiempos para enfocarte full en tus hijos. Y tú sabes qué es lo más importante, y eso es otra cosa que a mí me hubiera gustado cambiar. Yo me convertí en mamá yo elegí ser mamá muy joven. O sea, eso no fue que no fue ni accidente ni nada, fue buscado, planificado, deseado, todo. Pero yo creo que uno tendría, y hoy en día eso lo tienen las mamás nuevas, que tenemos un poco más de autoconocimiento. Es decir, la mujer debería conocerse muchísimo mejor antes de tomar el paso de ser mamá. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú te conoces, yo por ejemplo entendí que yo no puedo hacer home office. Yo me quedé con mi hijo 1 año en la casa y fue elección quedarme. Pero yo al año me estaba volviendo loca. Y en ese momento dije, ya, está estable, ya la urgencia pasó, yo tengo que salir. Porque si no, yo me iba a volver loca. Yo iba a perder facultades. Y déjenme decirle algo que sí he aprendido. Los hijos son más felices si su mamá está bien. No necesariamente feliz, porque nosotros no vamos a estar felices todos los días de la vida. Pero es si las decisiones que nosotros tomamos a diario son congruentes con lo que a nosotros nos hace bien. Hay cosas que no vamos a poder elegir, pero hay cosas que sí vamos a poder elegir. Entonces, el home office no es para todo el mundo. Eso de que pintan soy dueña de mi tiempo, ¿saben qué? Es duro ser un emprendedor independiente o ser un jefe independiente donde toda la presión de los ingresos recae sobre ti. Entonces, si tú no sabes manejar el estrés de una inestabilidad de ingresos, si tú no sabes manejar la ansiedad de con qué vas a cubrir las cuentas, y tienes un trabajo fijo que te permite esa paz y que tú sabes que puedes contar con tus hijos 3 horas al día, dedícate esas 3 horas al día a ser productiva con tus hijos. Exacto. Pero hoy en día también hay una o un enamoramiento de el hacerte tu dueña de tu tiempo, cuando de verdad esa situación no es buena para todo el mundo. Sí. Es decir,
Yo veo muchísimas mujeres que son emprendedoras y están haciendo un trabajo brillante, pero también cuando los ves atrás tienen un esposo que sostiene casi la totalidad de los gastos de la casa y le permiten a ella poder disfrutar de eso. Sí. Si esa no es tu realidad, en este momento puedes hacer las paces y decir, ¿sabes qué? Entendí que yo no me puedo soltar de mi trabajo en este momento. Tengo 3 horas al día con mis hijos, las voy a hacer lo más productivas posible. Llego muy cansada, voy a empezar a hacer estrategias de autocuidado antes de llegar a la casa. Y después yo digo, bueno, de aquí a 3 años yo quiero poder bajarle la intensidad al trabajo. Entonces, prepárate 3 años para poder salir. Pero no es como que hoy tomo la decisión de dejar. Tienes que cuidar porque eso es contra ti. Te va a dar más ansiedad, te vas a sentir más culpable, no vas a estar feliz. Y tus hijos se van a dar cuenta. Bueno, este definitivamente no está siendo el episodio típico de maternidad en el que se romantiza todo esto. Es más un llamado a que, en verdad, es algo hermoso que yo he vivido desde el momento en que mis hijos nacieron. A mí me sacaron el corazón el día y los pusieron ahí el día que me convertí en mamá. O sea, es una cosa que yo no tenía planificado llorar en este episodio. Pero no puedo comparar con nada en la vida ser mamá. No lo cambiaría por nada en el mundo, pero sí hay muchísimas cosas detrás de ese rol que son un reto constante y una necesidad de transformación muy constante, al menos mientras ellos van creciendo. Por eso la importancia de conocerte, de ponerte como prioridad, de pedir ayuda, de no darte látigo todo el tiempo, de no compararte. Bueno, yo comparo todo el tiempo. O sea, a ver, es inevitable la comparación. Pero, a ver, quizás fue mal decir la comparación. No juzgarte porque no estés en el puesto que quisieras estar en este momento. Exacto. Porque también muchas veces te comparas con gente que no está en la misma situación Exacto. que tú, ni en la misma etapa, o sea, tú para que pudieras compararte, tendrías que compararte con alguien que tenga la misma relación de pareja que tú, que haya tenido morochos, que tenga la misma edad, porque todo cambia. Es más, las estrategias de crianza para tu hijo de hoy de 6 años no eran las mismas que tenía la mamá de un niño que hoy tenga 9 que hace 3 años tenía 6. Claro. Porque todo va cambiando. Entonces es muy duro compararse esperando lograr lo mismo que esa persona. Claro. Por eso la importancia, creo yo, de uno poder decir, ¿sabes qué? Es que este es el tipo de mamá que yo quiero ser. Y otra cosa, si usted no es mamá, usted no hable. Completamente. Porque usted no sabe qué mamá va a ser. Y si usted es mamá, tampoco hable de otra mamá. Porque no sabe la realidad que esa mamá está viviendo. Exacto. O sea, yo creo que lo he dicho en otro episodio, a mí me nació o se me elevó a la N el nivel de empatía desde que yo soy mamá. Yo era la juzgadora y la mejor mamá del planeta Tierra era yo antes de ser mamá. Y después que me convertí en mamá dije, man, o sea, todo lo que me leí en el librito no sirvió. Me tocaron otras cosas que yo pensaba que no iban a ser así. Yo iba a ser la mejor lactante, que iba a una conexión, una cosa. Y nada fue así, which is fine. Hice las paces con eso. Pero encuentra como el momento correcto si le quieres decir algo a otra mamá. Ponte todos los filtros antes de decir o juzgar la maternidad de alguien más. Y eso, si no eres mamá, como que, man, no me puedes estar dando consejos. Mira, y también quiero hablar de algo muy importante que ocurre en la maternidad, y son las pérdidas. Porque tú también tienes que entender que no vas a ser la misma mujer que eras antes de ser mamá. No lo vas a hacer. Incluso cuando mis hijos estén todos grandes, porque tengo una que todavía vive conmigo, pero cuando ya no estén, ellos tengan su casa, ellos tengan todo, yo podré volver a hacer algunas cosas que a mí me gustaban antes de ser mamá, que hacía antes de ser mamá, pero más nunca vas a ser la misma. Entonces, tienes que entender que eso es una pérdida, porque tus hijos te enseñaron cosas, porque hay 2 personas en el mundo que van a seguir dependiendo de ti, aunque sea emocionalmente, porque tú vas a tener que estar pendiente de esos 2 seres todo el resto de tu vida. Entonces,
hacer las paces con eso te alivia el camino, porque muchas veces están como que, es que yo antes hacía, es que yo antes no sé qué, es que cuando yo... No, hay cosas que... O sea, eso es un antes y un después. No te divorcias de los hijos, como que, ay, ya no soy mamá. Eso no va a ocurrir. Sí, puede ser ex esposa, pero nunca ex mamá. Jamás, eso no va a ocurrir. Ni siquiera si tuviste una pérdida de un hijo. Ni siquiera si tuviste una pérdida de un hijo. Al contrario, siempre vas a tener el dolor de haber perdido un hijo. Entonces, es hermoso. Yo siempre dije que los momentos de mi vida donde yo fui más feliz y me sentí más plena fue cuando estuve embarazada de mis 2 hijos. A mí los embarazos no me daban nada y yo me sentía la mujer más bella del mundo. Yo no cambiaría por nada todo lo que yo he aprendido de mí a través de mis hijos. Pero sí creo que son temas que hay que conversarlos. Creo que hay que dejar de romantizarlo y la gente tiene que tener claro que hay mucha responsabilidad detrás de criar seres de bien para este mundo. No es solamente como que lo bonito, no es solamente los bebés que se ven bonitos en las fotos, los bebés huelen delicioso, los bebés son así como para tenerlos, pero los bebés lloran, los bebés no duermen, los bebés demandan comida todo el tiempo. Hay un balance entre las dos cosas y eso es importante entenderlo. Y así como aplica para los bebés, aplica para todos. Sí, vas a tener unos niños hermosos que te enamoran el Día de las Madres, pero que después te van a provocar salir corriendo los días que estén de pataletas, etcétera. 100%. Vamos para la ruleta para Esa terminar. ruleta va a estar intensa hoy. Vamos. Dale. Vamos con la pregunta 5 para mí. Ok, la pregunta 5. Ay, no lo perdí. Una regla de crianza que rompí. Yo he pegado. No me he sentido nada bien y creo que en mi caso no funciona. O sea, me siento mal yo, hago algo que le estoy diciendo a los niños que no hagan de una forma muy absurda y ellos no aprendieron nada con ese golpe. No es que, ay, yo me la paso pegando. No, ya va y no me lleven a ningún instituto. O sea, sí he perdido los estribos y me he saltado la crianza respetuosa porque me he desbordado un montón. Creo que esa es la regla de crianza como que siento que he roto de todo corazón. Está bien. Quiero decir algo aquí. En la crianza consciente o la disciplina positiva, la gente cree que más nunca va a perder los estribos. Y es lo contrario. O sea, puede ser que los pierdas, pero te das cuenta más rápido y aprendes a recuperar esa situación pronto para que no genere una alteración del vínculo afectivo. Entonces, no es que, ay, el papá que practica disciplina positiva nunca va a gritar. No. Probablemente va a llegar un momento donde ya no grite, pero en el transcurso, mientras disminuye esos episodios, lo que ocurre es que toma conciencia más rápido y se da cuenta y después en algún momento dice, la cagué. Está bien. Dale, última pregunta. La 4. Algo que haces diferente a cómo te criaron. Yo creo que, aunque en mi casa yo tenía mucha posibilidad de hablar, yo creo que la comunicación que yo tengo con mis hijos en estas edades es mucho mayor que la que yo tenía en mi casa a estas edades. Y eso empezó desde chiquita. Yo creo que para mí algo fundamental es la comunicación con los hijos. Y otra cosa es que yo pido mucho disculpas. O sea, cuando yo me equivoco, yo pido disculpas. O sea, yo reconozco ante mis hijos que soy un ser humano de carne y hueso, que siente y que a veces pues y que comete errores. Totalmente. Bueno, amiguitas, espero que les haya gustado este episodio. Esto no quiere decir a mis amigas, que tengo muchas amigas que no son mamás todavía. Multiplíquense, es maravilloso. O sea, es hermoso ser mamá. Tener hijos es una cosa que no se puede describir en este planeta Tierra. Queremos desearles feliz Día de las Madres a todas las mamás de Panamá que celebran este día y a las que no, pues que... Feliz día también, porque a las mamás hay que celebrarlas muy, muy seguido. Exacto. Y que esto sea como un cablecito a tierra en el que tú digas como que, mira, en verdad sí pasan cosas, hay que seguir, estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en este momento. Si tienes a tu mamá cerca, llámala, abrázala, reconócele el trabajo. Si tienes una relación difícil con tu mamá,
porque eso también pasa, y sientes que tu mamá no fue la mejor mamá de todas, haz las paces tú con ese sentimiento, porque tampoco todas las mamás son buenas. Hay gente que no tiene la mejor relación con su mamá, y no solamente es tu responsabilidad, ya en el momento de la adultez es una responsabilidad compartida. Puedes hacer tu trabajo interno para que eso no sea una herida que heredes en tu rol de maternidad. Busca ayuda y, bueno, abracen muchísimo a sus mamás. Mamá, te quiero. Feliz día. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Chao.